Listo. Entonces, como primera pregunta, para empezar, ¿en qué sección trabajas actualmente y cuáles son los temas que cubres con mayor frecuencia? Yo soy subeditor de Publimetro y pues me dedico a editar contenidos especiales, reportajes especiales de muchas fuentes, de prácticamente todas las fuentes. Pero digamos que personalmente cubro sobre todo temas de política y justicia. Ok, y antes, yo viendo tu LinkedIn me di cuenta que antes, en el 2024, eras solo periodista del Publímetro. ¿Ahí también cubrías esas secciones? Sí, pues estaba en una sección que se llama Hard, que se centra sobre todo en temas que es un poco distinto a otros medios de comunicación, pero básicamente son temas duros de agenda nacional, política, justicia, Bogotá, orden público, seguridad, todos esos temas. Ok. Como un día típico en una rutina como periodista, desde que inicia, ¿cómo es un día típico en tu rutina como periodista desde que inicia hasta que termina tu jornada de trabajo? Ok, pues mi horario es de 10 de la mañana a 7 de la noche. Eh, Depende mucho de qué día sea de la semana. Digamos que mi rutina no es tan fija, pero por ejemplo, grabo un contenido que se llama Política Viral. Ok, Entonces, por ejemplo, si es el lunes, lo primero que hago es como preparar el guión de ese contenido. Es un contenido en video. Entonces preparo el guión, hago reportería, y en paralelo básicamente estoy escribiendo 4 notas diarias para el portal web. ok, Si estamos también trabajando algún especial periodístico, tengo que coordinar reuniones con algunos periodistas. Digamos que no es algo fijo, cambia mucho de día a día. ok. ¿Trabajas de lunes a domingo? Hay ocasiones en las que trabajo de lunes a domingo, pero digamos son turnos rotativos, entonces me toca más o menos un fin de semana al mes trabajar de lunes a domingo y tengo 2 compensatorios. Y pues roto en esos horarios de fin de semana por mi sección que es, o subsección que es hard. Pero sí, es más o menos una vez al mes, eso también puede variar, no Ok, son todas las semanas. ok. Como tercera pregunta, pues sabiendo que el periodismo, pues como tú decías, que el horario puede cambiar y pues suele tener horarios imprescindibles. ¿Cómo manejas la presión del tiempo y los cierres de edición? Eh, por ejemplo, ahí también tenemos un diario impreso, los cierres de periódicos impresos y en general entregas impresas o revistas, pues sí tienen unos horarios muy fijos, pero no sé, yo creo que al comienzo me costaba un poco más, al comienzo de mi carrera, trabajar con esos deadlines, pero ahora pues siento que son mucho más manejables, o sea, como que uno sabe la hora, y por supuesto existe esa presión, pero como que uno va creando cuero para eso. Y lo que sí puede pasarnos es que haya alguna nota o alguna noticia más bien de última hora y ahí sí hay que responder súper rápido, subir una foto, poner el titular, verificar la información, poner un párrafo, poner noticia en desarrollo y salir de una. Entonces creo que ese tipo de presiones pues son naturales del periodismo, pero pues siempre van a estar ahí. Y además, hablando de esos temas de cierre, también creo que puede ser difícil cuando, por ejemplo, tienes que grabar videos. Entonces tienes que redactar un guión súper rápido, tienes que salir rápido con una noticia. Por ejemplo, nos pasa mucho
que sale una noticia de última hora, salimos en web, pero también hay que grabar de una vez el video para, para que salga también esa última hora en otras redes sociales, como YouTube, como Instagram. Entonces sí creo que ese tipo de presiones pues son naturales al periodismo. Cuando sale ese contenido que tú dices que es audiovisual, ¿tú mismo lo editas o hay alguien más encargado? No, al menos en Publimetro hay todo un equipo de video. Entonces uno como periodista se encarga más un poco de los temas de fondo. Entonces, redactar los guiones, si hay fuentes, charlar con las fuentes, y por supuesto de presentar. O sea, de hacer como, pues contar toda la historia, grabar, y bueno. En temas de edición igual uno pues está muy pendiente y trabaja muy de la mano con el equipo de videógrafos. A veces ocurre que, no sé, pusieron una imagen mal, entonces uno debe estar pendiente de ese tipo de cosas, como para orientar también a las personas del video, que igual son muy profesionales y generalmente pues no se equivocan, pero sí pues hay que estar ahí trabajando muy de la mano, ¿no? Como que está coordinando todos esos contenidos, pero no los edita directamente. Esas cuestiones más técnicas las analiza más video y las ejecuta más el equipo de video. Ok, como cuarta pregunta, ¿cuál es tu método personal para conseguir fuentes confiables y mantener una red de contactos sólida? Wow, creo que eso depende mucho de que cubras una fuente por un tiempo prolongado. Entonces, cuando yo estaba trabajando, por ejemplo, en El Colombiano de Medellín, cubría mucho los temas de salud, sobre todo durante la pandemia. Entonces, el hecho de que tú, digamos que es algo que más que de estrategia se da de forma un poco natural, porque tienes que cubrir esa fuente y conseguir información de esa fuente, y eso hace que te vayas creando como una red de contactos y una agenda de fuentes. Entonces, de tanto llamar a las mismas fuentes, pues se crea como un lazo ahí. Y sí, creo que me parece que se da más como algo natural, pero sí hay toda una cosa de manejo de fuentes que se aprende con la experiencia, como hay fuentes que tienen, sobre todo por ejemplo cuando empecé a cubrir política me di cuenta de que las fuentes tienen muchos intereses, ¿no? Entonces creo que también es estar muy consciente con quién estás hablando siempre, y también un poco aprender a jugar con los intereses de las fuentes. Entonces, por ejemplo, te pongo este ejemplo, en campaña electoral los políticos tienen un gran interés de salir en todos los medios de comunicación porque necesitan ser más visibles. Entonces están más disponibles para dar entrevistas. Sí. Uno como periodista debe ser consciente de eso, también pues, aprovechar esa necesidad de visibilidad para, por ejemplo, hacer preguntas duras o que te cuenten información que quizás sea valiosa para la opinión pública. Entonces sí creo que hay todo un manejo ahí, pero creo que más allá de todo lo que te da esa red de fuentes es la experiencia, y también hay algo que no se dice tanto, que digamos en las universidades no lo enseñan tanto, y es que es muy valioso que estés cerca de otros y otras periodistas. Sí. Porque eso pues también crea una red de contactos. Entonces si tú me preguntas, no sé, por un contacto de Urabá, ahorita con lo del volcán, sí, yo no lo tengo directamente, pero sé quién puede tenerlo. Entonces los periodistas se vuelven como fuentes de fuentes, y conocer muchos periodistas también ayuda a eso. Entonces sí creo que pues tener una red de periodistas y de colegas es muy importante también en ese sentido de las fuentes. Sí, es como tener una alianza, por así decirlo. Sí, tal cual, así funciona. Ok, la siguiente pregunta sería, cuando una fuente te da como una información sensible, ¿cómo decides qué publicar y qué no?
depende mucho del caso, muchísimo. A veces a uno le llegan denuncias súper densas, pero que se nota que no están nada confirmadas y a veces pueden ser simplemente noticias falsas. Entonces, creo que algo muy importante es siempre tener contraste en la información y no sé, es que, por ejemplo, en casos de violencia de género, Ok, hay que tener un tratamiento distinto, porque si te refieres a información sensible con una denuncia de violencia de género, pues hay que tener un contraste, pero también hay que tener mucho tacto para contar la historia. Entonces, tener muy claro si la fuente desea que tú digas su nombre o prefiere quedarse en el anonimato, sí, no ser revictimizante en titulares, en cómo cuentas la nota, son ese tipo de cosas. Y ya, si te refieres a, no sé, información sensible de políticos y dándoles a otros políticos, que pasa también mucho, pues lo importante es contrastar siempre ok, esa información, ir a otra fuente que te confirme si una denuncia es cierta, si en efecto está pasando lo que te dicen que está pasando, porque lo que te digo, hay que leer muy bien cuando las fuentes tienen intereses y cuando no. ok. Como siempre, siguiente pregunta sería, ¿cuál ha sido uno de los dilemas éticos más difícil que has enfrentado en tu carrera y cómo lo resolviste? Wow, no sé, no se me viene ahorita, es que es prácticamente todos los días, ¿no? Sí, claro, me imagino. Yo recuerdo algo muy puntual, lo recuerdo mucho cuando fue el juicio de Álvaro Uribe, que la jueza Sandra Heredia estaba leyendo su sentencia y muchos periodistas, antes de que ya, digamos, las sentencias son muy largas, Sí, y en el contenido de la sentencia, mientras ella la lee, uno puede intuir cuál es la decisión final ujú, de una jueza. Pero recuerdo que entonces en eso de que ella estaba leyendo, ya muchos medios de comunicación salieron a decir que lo habían condenado por un delito, por ejemplo. ujú, Ella no había llegado al resuelve, que es la parte en la que la sentencia pues explica cuál es la decisión de la jueza. Recuerdo estar muy pendiente de muchos medios de comunicación y algunos empezaron a tirar la noticia de que sí, que ya Uribe había sido condenado. Pues me pareció muy complejo porque yo trato de ser muy riguroso y ella no había dicho que lo había condenado. Si bien en ese cuerpo de la sentencia sí estaba diciendo que pues había indicios de que podía ser culpable. Recuerdo en ese momento que los que más demoramos en salir fuimos nosotros y la silla vacía, que también pues, se sí, dio como un espacio para contar eso. Y sí, pero por ejemplo en ese momento me pidieron que sacara la nota porque era lo que era de última hora. Entonces, sí creo que el dilema ético más común en el periodismo de hoy es la inmediatez versus el rigor. Todo el tiempo, todos los días, es importante que uno tenga muy presente que ese va a ser como el versus y ese va a ser como el dilema que uno se está enfrentando constantemente, porque es muy importante hoy que uno tenga la última noticia, ujú, pero eso puede ir en detrimento del rigor o de que puede que a veces publiques cosas que no son acertadas. Entonces trato de cuidarme mucho de eso, pero pues siempre hay que salir rápido y salir bien. sí, obvio. Entonces sí creo que eso es algo muy común. Ok, como siguiente pregunta sería, ¿alguna vez has tenido que elegir entre publicar primero o verificar más profundamente la información? Sí, sí, ¿qué pesó más en tu decisión? Yo recuerdo el caso de un hincha de Millonarios, no sé si lo recordarás,
creo que fue eso como el año pasado o antepasado, que pidió eutanasia. Sí, sí, sí. Y de nuevo estaba la inmediatez versus como el rigor y la confirmación de la información. Ujú. Y en ese momento recuerdo que varios medios reportaron que había muerto, pero yo, digamos, uno en medios de comunicación también tiene algunos colegas y algunos otros medios que considera que son fuentes fiables. Recuerdo que el tiempo se demoró en sacar eso porque pues yo también estoy en el tiempo y sé que la información que manejan allá es rigurosa y confío mucho en lo que sacan. Entonces recuerdo que pues la directriz era publicar, pero pues sí, creo que también me demoré un poco en hacerlo porque aún no había tenido el parte oficial del hospital. Entonces, sí creo que trato de priorizar, siempre prefiero priorizar el rigor y que la información sea verdad, confirmada antes de salir de primeras, que creo que debe pasar. Igual, lo que te digo es algo del día a día y puede que haya momentos en los que uno diga, no, en serio, esta noticia es muy importante y hay que salir rápido. Eso Sí. puede pasar. Ok. Como siguiente pregunta sería, ¿cómo influyó tu formación universitaria, que pues según mi investigación eres egresado del externado, en tu manera de investigar y abordar las historias que redactas? Yo sinceramente siento que no influyó tanto como hubiera querido. Un poco también porque mi carrera es doble, entonces era comunicación social y periodismo. Entonces vi un montón de cosas de comunicación Sí. y pues también fue unas materias de periodismo, o sea, eran como mitad y mitad, yo creo. Uh-huh. Sí siento que, no sé, aprendí a escribir bien, aprendí por ejemplo, a locutar y aprendí de periodismo, no hay que decir que no, pero siento que más allá de eso, en cuanto al periodismo, específicamente, no puedo hablar por otras carreras, es mucho más valioso lo que aprendes trabajando que lo que aprendes en una carrera universitaria. Y creo que eso es la verdadera escuela, pues, hacer el periodismo día a día, estar en una redacción, pasar también por distintos medios de comunicación. Eso me parece que no solo es apasionante, sino que también es muy informativo para uno como periodista. O sea, ¿tú consideras que se aprende más como en la marcha? Sí, pero no considero, a ver, tampoco creo que pueda decir que cualquiera pueda hacer periodismo, porque no es así. De hecho, o sea, trabajando me di cuenta de que las personas que no tenían una formación de base en periodismo podían tener más dificultades para desempeñarse Sí, claro. en este mundo. Pero me parece un paso necesario, pero me parece que a las universidades les falta, no sé cómo sea ahora, pero sí sentí eso en mi experiencia personal, que les falta como lanzarlo más a uno a la calle y Sí. que uno pueda como practicar más el periodismo en las aulas. Sí, creo que eso es falta. Ok, es muy interesante lo que dices y pues para ya culminar con la entrevista, ¿qué habilidades consideras que son indispensables hoy para ejercer el periodismo? Indispensable. Yo creo que los mejores periodistas que yo he conocido son lo único que tienen en común, porque son muy distintos, muy distintas, tienen habilidades diferentes, se desempeñan distinto, pero lo que tienen en común es que son ambiciosos y ambiciosos. Y eso me parece muy importante, porque una persona que tiene como ese deseo y ni siquiera es como de ser estrellita y brillar y que todo el mundo hable de uno, sino
de hacer su trabajo bien hecho, creo que le va bien siempre. Sobre todo en periodismo me parece muy necesario porque se trata un poco de constantemente destacar y hacer cosas destacables y hacer cosas que sumen y que sean determinantes. Tener como esa ilusión, incluso en algunas ocasiones esa necesidad de acceder a información chévere y contarla chévere y que tenga una calidad alta. Eso me parece muy importante. Y otra cosa que también creo que es, que no había mencionado, pero es determinante, es saber escribir bien. Ujú. Hoy en día pues tenemos muchos medios audiovisuales y ahora aún en prensa escrita, que es donde yo he trabajado, pues uno se da cuenta de que hay que hacer muchos videos, ¿no? El tema Sí. audiovisual es súper determinante, pero creo que una persona que sepa escribir también sabe, por ejemplo, hacer un buen storytelling, y eso es clave. O sea, saber leer bien y escribir bien sigue siendo muy importante y creo que siempre lo será para el periodismo. Ok, Sebastián, muchas gracias pues por todo tu tiempo, la verdad, por contestarme porque fue un poco complicado conseguir contacto. Vale, y no se preocupe y pues tiene mi contacto. Sí, cualquier cosa ahí te Entonces estoy cualquier cosa, escribiendo. si alguna vez vuelves a necesitar fuentes o periodistas, me puedes escribir. Ay, Claro que sí. listo, muchísimas gracias, de verdad, lo aprecio demasiado. Vale, gracias a ti.